¿Qué tal, peloteras? ¿Qué tal, peloteros? Vamos con la última previa de estos 20 equipos de Primera División, temporada 2023-2024, y la última es la de los primeros. Como es lógico, hemos ido de abajo hacia arriba. Podríamos haber seguido cualquier otro orden, pero sinceramente estoy muy satisfecho de haber escogido este porque nos ha deparado parejas con más conexiones, parejas de equipo con más conexiones de lo que podría aparentar a priori. Y además me he empapado de fútbol español aún más de lo que ya estaba, he ordenado datos en la cabeza, os los he transmitido a vosotros lo mejor que he sabido, así que fenomenal. Ahora solo queda comprobar cómo transcurre la temporada, si se va cumpliendo lo que voy diciendo y que eche a rodar el balón. Pero claro, tenemos que meternos a fondo con el campeón, el Fútbol Club Barcelona, otro de esos títulos que tengo claros a priori. Defiende su corona en el destierro de Montjuic, allí donde cuando yo era pequeño jugaba a los partidos el Español mientras construían su flamante estadio en Cornellà del Prat. Allí va el Fútbol Club Barcelona porque lo mismo, están reformando el Camp Nou y es un estadio que no es de ningún equipo y que, por tanto, será el que albergue los partidos del Fútbol Club Barcelona como mínimo para esta temporada y para parte importante de la siguiente, porque ya sabemos cómo va esto de las obras que se suelen retrasar, así que temporada y pico, ya veremos cuánto es el pico, en la que el Barça tratará de sentirse como en casa, pero sin estarlo. Esto es un intangible que no se puede comprobar realmente cuánto afecta en el rendimiento del equipo, el no sentir el calor de los socios, pero claro, sí se puede comprobar a nivel numérico, a ver cuántas personas van allí a ver al Barça, porque los socios no están precisamente contentos de que el equipo azulgrana abandone su recinto habitual de tantas décadas y se vaya a un lugar frío, como suelen ser los de las ciudades cuyos estadios no tienen dueño, por ejemplo la Cartuja en Sevilla. Esto es un factor que no tiene que ver con el juego, pero que va a surgir cada día que juegue el Barça como local. No va a ser el primer día porque lo hace debutando en el Coliseum Alfonso Pérez ante el Getafe Club de Fútbol, pero sí que estará presente a lo largo del tiempo y conviene empezar a familiarizarse ya con que el Barça no juega en el Camp Nou. Esa es la primera noticia. Segunda noticia, la más reciente de hoy, las palancas. No habían aparecido a esta fecha, en el verano actual, pero palancas return. Las palancas vuelven, 120 millones de la venta de los derechos de Barça Vision. ¿Para qué? Para inscribir a los jugadores que no están hasta hoy en la liga disponibles para ser alineados el domingo, a partir de la primera fecha del campeonato en el campo del equipo madrileño. Esto es fundamental porque el Barça tenía muchísimos deberes por hacer. Está muy tieso, muy tieso. Había hecho fichajes como el de Gundogan, como el de Oriol Romeu, ahora vamos con todos, pero bueno, son estos. Las altas son las que ya he comentado, Ilkay y Romeu, más Íñigo Martínez y de vuelta de cesión de Osasuna, Abdesamal Esazuli, más la de Vitor Roque que llegará para enero, más Fermín López que puede ascender del filial, porque los demás, pues hombre, Mikael Falle es un fichaje que es del filial, Clement Lenglet y Serguiño de son descartes. Estas son las altas y muchos de estos tipos no habían podido ser inscritos, ni siquiera algunos de los que ya ganaron la liga el año pasado, como es el caso de Ronald Araujo, uno de los baluartes defensivos. A otros se les podía inscribir con ficha de la cantera, como es el caso de Alejandro Valde. Bueno, tampoco quiero regodearme en esto, porque lo que me apetece es más hablar de fútbol que de burocracia, de inscripciones y de papeleo. Pero sí que es importante darle contexto por si acaso el domingo a última hora se inscribe un jugador o se deja de poder contar con él por ese motivo, porque no está disponible por temas federativos. Así que vamos a pasar ya al tema de que el Barça, con Araujo y compañía, y Valde, que también es otro de los que he mencionado, pues tiene que defender el título de liga y nunca mejor dicho, porque el Barça, si el año pasado ganó el campeonato, fue gracias a su defensa, gracias
a tener un muro atrás, como decía Ancelotti en el amistoso contra el Madrid, gracias a batir récords o estar muy cerca de hacerlo, con Ter Stegen como Zamora, con Araujo, con Koundé, con Valdé y con Christensen como muralla protectora, con casi que 3 centrales y uno reconvertido al lateral derecho, y esto va a seguir siendo así, porque hemos repasado las altas, pero ahora toca desgranar las bajas, que son, aparte de los que ya no estaban en el equipo, el año último, la temporada última, siempre digo el año pasado, pero es la temporada pasada, ya me entendéis. Samuel Umtiti, que no estaba y que se ha ido al Lille, por cierto, a su país natal. Nico González, que se ha marchado a Loporto. El Barça está intentando recaudar dinero de donde puede y hace 2 años Nico González era un jugador que prometía tanto como los que más, pero lo han traspasado, aunque tengan derechos sobre él en el futuro. Alex Collado, que acaba en Arabia Saudí vía Betis, y Francisco Trincao, que ya no estaba, pero lo ha comprado definitivamente el Sporting Club de Portugal, que no de Lisboa, aunque su estadio esté en Lisboa. Y, sobre todo, pertenecientes a la primera plantilla en la última temporada. Jordi Alba, Sergio Busquets, Franck Kessié, Pablo Torre y Ousmane Dembélé, que en cualquier momento se hará oficial su fichaje por el PSG, pero sobre todo en el caso de Jordi Alba y de Sergio Busquets es el fin de una era. Y en el lateral izquierdo tiene ya el relevo asegurado porque la temporada pasada lo adelantó precisamente por la izquierda Alejandro Valde, pero en el medio centro han fichado a Oriol Romeu, que salió de la Masía en su día, dio muchas vueltas por Europa, pero ha acabado volviendo a casa y yo creo que puede ser un fichaje efectivo. Arnau Tenas, también del filial, se ha ido al PSG, jugador prometedor en la órbita también, a caballo entre filial y primer equipo, Julián Araujo cedido a Las Palmas, Chadi Riad al Betis, Mika Mármol a Las Palmas, aunque ya no estaba en el Andorra, Stanis Pedrola cedido a la Sampdoria e Elias Akomah, que se ha marchado libre al Villarreal. O sea, desbandada generalizada en las categorías inferiores del Barça, lo cual te da la idea, esto junto con lo de las palancas a última hora, de que el Barça sigue en una situación muy delicada porque no son suficientes, parece ser, los ingresos que derivarían de ganar la Liga con suma autoridad. Y es que en Supercopa de España le dio un baño al Madrid, en Liga fue muy superior a todos los equipos, marcó un ritmo de puntuación bastante alto, pudo pasar de 90 puntos, si no lo hizo fue porque no lo precisó, esa es la verdad, si lo hubiera necesitado se habría acercado incluso a los 100, podría haber sumado 94 o una cosa del estilo, pero como en Europa tiene esa asignatura pendiente, es decir, justo los polos opuestos al Madrid, al otro lado del puente aéreo, en Europa mal y en Liga muy bien, pues seguramente se ha perdido ingresos por el camino que le habrían hecho mucha falta porque el Barça planificó el año pasado pensando en llegar a cuartos de final de Liga de Campeones y no pasó de fase de grupos. En todo caso, para esta liga uno ve la plantilla y la verdad es que mola, porque hay muchísima juventud, porque varios de estos jugadores no han llegado todavía a dar el máximo, se espera que estén en etapa de crecimiento y aún así ya son futbolistas de primer nivel en muchos casos, y también tenemos a Xavi que empezará su segunda temporada al completo, será ya al término de esta campaña 2 años y medio los que lleve en el Barça, o sea que es un proyecto que debería ir al alza, pero claro, por un lado en el campo van al alza, pero por otro lado fuera del campo no acaban de salir de la UCI en términos hospitalarios, como se ha llegado a pronunciar en Can Barça en alguna ocasión refiriéndose a su economía. Por tanto, el tema de qué deberían fichar lo podemos decir. Para mí es un lateral derecho. Lo demás, dadas las conjeturas económicas del Barça, yo creo que Xavi, por pedir que no quede, que para eso es el entrenador y para eso es el que tiene que sacarle luego jugo a todos los elementos de la plantilla. Pero a mí eso de que tenga que llegar un extremo sí o también porque se vaya Dembélé, no me parece tan claro. Te quedan Rafinha de titular, que algunos barcelonistas lo critican bastante, pero que dio un rendimiento aceptable en el primer año. Ferran, que ha hecho una temporada bastante buena, sobre todo teniendo en cuenta de dónde venía, ha marcado bastantes goles. Y por el otro lado tienes a Ansu y tienes también a Abde, que vuelve de cesión. Entonces, Xavi sabrá, pero lo principal es el lateral derecho, porque es un absurdo perder
parte del potencial o de Koundé o de Araujo, que son centralazos, escorándolos a una banda. En un partido puntual para marcar a Vinicius, como sucede en los clásicos a menudo, puede tener todo el sentido con Araujo, pero para el día a día un lateral derecho sí que le vendría de perlas al Barça. A ver lo que consigue hacer, porque ha recaudado dinero por varios jugadores tipo Nico y compañía, que sí, por supuesto, a Arabia Saudí por 12,5, pero el gran lote le va a venir ahora, aparte de las palancas, con lo de Dembélé, cuando de verdad el PSG haga oficial su traspaso y el Barça se lleve 25 o 27 millones de los 50 de la cláusula de rescisión que tenía estipulada. Suenan laterales derechos, naturalmente. Joao Cancelo, que no creo que les salga barato. Iván Fresneda, del Real Valladolid, que es un tira y afloja permanente. Incluso en las últimas horas alguien ha lanzado el de Pablo Maffeo, que no está mal tirada porque es un lateral muy bueno, del Real Mallorca, que podría ser más económico. Ahora, astracanadas como Bernardo Silva, Neymar Jr., eso ya me parece que no cuela en la actual tesitura del Barça. También se rumorea Joao Félix, si es que quieren fichar un delantero, pero no tendría, para el Barça no tendría mucho sentido. O sea, para el Atlético sí que tendría sentido intentar hacerle la 13-14 como tantas veces le ha hecho en los últimos años, intercambiar a Joao Félix por Ansu Fati, por poner un caso. Porque Joao Félix en el Atlético ya es un no definitivo y Ansu Fati no se sabe lo que va a dar. Pero para el Barça, ¿qué sentido tendría, por ejemplo, entrar en ese trueque? Simplemente venderle el alma a Jorge Méndez. O sea, que suenan todos estos, pero ya os digo que la prioridad, teniendo un centro del campo muy poblado y con gente que viene de atrás, que promete muchísimo, con extremos que puede que no sean ninguno, vamos, puede no, ninguno es del nivel de Messi, Ronaldinho, Rivaldo, pero que son cumplidores. Yo creo que las necesidades pasan por acoplar el lateral derecho con un jugador que conozca perfectamente esa posición, puesto que todavía no ven a Julián Araujo, que lo han mandado a Las Palmas, al otro Araujo. ¿Qué ha sucedido en pretemporada en cuanto a resultados del Barça? Pues ha sido una pretemporada de menos a más. Esto lo he dicho ya de varios equipos y en el caso del Barça no deja de ser cierto. El primer partido no lo pudieron disputar porque sufrieron un virus en la gira americana. Por cierto, los 3 siguientes los ganaron. Me llama la atención cómo los equipos grandes tienen una fórmula de pretemporada muy distinta a la de los pequeños. No solo me refiero a que viajen, que evidentemente viajan mucho más y están por América y hacen escala en diferentes sitios y tienen jet lag cuando vuelven y todo lo que ya es consabido, sino a que disputan muchos menos amistosos que los equipos modestos. También estos amistosos que juegan no es ninguno o prácticamente ninguno contra equipos muy menores. En el caso del Barça y del Madrid han jugado como una especie de Superliga, porque ya digo, el Barça perdió con el Arsenal, luego ganó al Madrid, al Milan y al Tottenham, ya último en el Gamper, pero eso, que no juegan contra ningún moco de pavo, pero otros equipos llegan a acumular 8 partidos de pretemporada y el Barça sí es cierto que tenía previstos 5, uno más, pero solo ha jugado 4. El Madrid y el Atleti solo han jugado 4. Te vas a cualquier otro y tienes 6, 7, 8, 6, 7, 8. Importante mencionar esa diferencia de pretemporada que también no sé hasta qué punto va a influir en lo que viene a continuación, pero que no deja de ya estratificar a los equipos. Ya si juegan menos partidos, pero contra rivales potentes, aunque no os diga yo que esos partidos corresponden al Barça o al Madrid, ya sabríais vosotros que corresponden al Barça o al Madrid. Pero bueno, pretemporada en la que sigue el esquema de los 4 centrocampistas, aunque Xavi se empeña en decir que sigue siendo un 1-4-3-3 y es verdad que tiene argumentos para defenderlo, porque lo que hace es meter a un cuarto volante en la banda izquierda, que antes solía ser Gavi, ahora a veces es Pedri. Gavi es el que ha perdido un poco el sitio, entre algún problemilla físico que ha tenido, problemillas de espalda. Cuidado porque el 11 de Getafe no lo incluye ni mucho menos al 100% a él. En el Coliseum se espera que vayan a formar, si están todas las inscripciones, que parece que sí después de las palancas, Marc-André Ter Stegen en portería, Jules Koundé, Ronald Araujo, Andreas Christensen, que llega medio lesionado, o Eric García, junto a Alejandro Valde en defensa, Uriol Romeu, Frenkie de Jong, Ilkay Gundogan o Pablo Gavi. Parece que se va a jugar el puesto con el alemán y esto pinta feo porque el alemán
como os decía en el vídeo que hice cuando se confirmó su contratación, es el tutor de la guardería culé. O sea que cuidado con el puesto de Pablo Gavi, aunque va a jugar mucho a lo largo del año. Pedri caería ligeramente a un costado, pero para meterse rápido hacia adentro. Rafinha, Díaz y Robert Lewandowski estarían arriba. También pues, puede haber alguna sorpresa de última hora, pero bueno, lo principal es ver cómo logra desempeñar Oriol Romeu el rol de Busquets, que yo creo que conoce los oficios, los rudimentos del ADN Barça. Pienso que no se va a notar para mal, que va a ser una sorpresa agradable y que no va a ser un jugador que gane partidos, pero que sí va a dotar de equilibrio al centro del campo del Fútbol Club Barcelona. Y de hecho, Xavi lo pone desde el primer día que lo tiene disponible, lo pone de titular. Aparte de esto, pues Ilkay Gundogan ya veremos si se asienta con un lugar en el centro del campo, que yo estoy convencido de que sí. ¿Y quién cae? ¿Quién cae? Porque aunque jueguen 4, hay más de 4, hay 5 gallos con estatus de titular, sobre todo si damos por hecho ya que Oriol Romeu va a jugar y que no es Frenkie de Jong quien hace esas funciones en el medio. Así que el galimatías de Xavi y del Barça está en la media cancha, allí donde se gesta siempre el fútbol del equipo catalán, aunque a veces sea con 4 centrocampistas y un falso extremo, y otra solo sea con 3 centrocampistas puros y 2 hombres abiertos a una banda, cosa que con la marcha de Dembélé parece más difícil que esto sea así. Por ir terminando, el jugador franquicia yo creo que es Robert Lewandowski, independientemente de que el campeón defienda su corona, con la defensa, valga la redundancia, con la zaga, con la retaguardia. Al final, el hecho de que el Barça gane tantos partidos por 1-0 es porque hay un gana partidos, hay un sacapuntos, como es Robert Lewandowski, por pedigrí, por historia, por trayectoria, por consecución del Pichichi, tiene que ser el jugador franquicia, aunque haya uno por línea en el Fútbol Club Barcelona. Tienes a Ter Stegen, tienes a Araujo y tienes a Pedri o a Gundogan, más de uno por línea. Pero si tengo que elegir uno es ese. Y a mí es que me tira mucho la cantera. Yo no soy del Barça, a mí me gusta que el Madrid y el Barça tengan competición y que sufran en cada partido que juegan, pero los canteranos que están saliendo de abajo, tanto Fermín López, que hablé con su entrenador en categoría Benjamín, como Lamine Yamal, me ilusionan mucho como espectador. Creo que puede haber dos potenciales internacionales de la selección española, seguramente no todavía para la próxima Eurocopa, pero esos minutos, no tanto por cantidad, sino por calidad que vayan a tener, pueden ayudar mucho al Barça y yo creo que por eso mismo lo que necesita es el lateral derecho. Eso sí, porque no se atisba ninguno en el horizonte, pero en el centro del campo, si no es suficiente con los 5 gallos que os he relatado, y en los extremos, si no es suficiente con Rafinha, Ferran, Ansu y Abde, lo de Lamil y lo de Fermín puede complementar y puede ayudar más gastando muchísimo menos, por no decir nada. Así que decidme vosotros cómo lo veis. Metería en ojito a Abde, que creo que va a reventar muchos partidos saliendo desde el banquillo, pero como lo que me tira es lo que me tira, que es el impacto de los nuevos, descubrir gente joven y estimularme con las sensaciones que me pueda producir la sorpresa de un nuevo futbolista en el horizonte, pues me quedo tanto con Lamine Yamal como con Fermín López. Ahora os toca a vosotros, culés. Para mí, sigue siendo el Barça favorito a la Liga, y más si el Madrid flaquea en las áreas como ahora mismo en su roster, en su plantilla, puede acusar. Pero luego el Barça tiene que demostrar el hambre que demostraba el año pasado y que este año está por ver, porque ya ha ganado. Y cuando uno gana, lo que tiene que hacer es no conformarse, pero la tentación está ahí. El año pasado el Madrid la pudo sufrir en algunos momentos. Decidme vosotros, ¿qué pensáis? Si veis que el Barça se va a ir a más de 90 puntos, si se va a superar también en Europa y en el resto de competiciones, que es la asignatura pendiente. Ha sido un placer hacer estas previas con todos vosotros, compartiendo impresiones en los comentarios. Os animo a seguirme y a partir de ahora dejamos que el balón eche a rodar e iremos haciendo muy pronto más contenidos de la liga, porque esto solo acaba de empezar y las previas aquí terminan, pero echa a rodar el balón. Nos vemos muy pronto. Hasta la vista.